Vamos a temas internacionales. Inflación, escasez de productos y desabastecimiento son solo algunas de las complicaciones que vive hoy Reino Unido. Filas en supermercados, en estaciones de servicio, gasolineras que se han vuelto recurrentes. Vamos a analizar esta situación. Estamos en contacto para eso con el ex embajador de Chile en el Reino Unido, Pablo Cabrera, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás, encantado. A ver, son varias cosas las que están sucediendo en Reino Unido y quiero ir al fondo. ¿Por qué? Claro, porque el tema del petróleo está principalmente por la falta de camioneros, no es por un desabastecimiento del petróleo mismo, pero esto va aumentando en términos económicos, también sociales, y todo esto, por supuesto, enmarcado en lo que es la pandemia, que sigue acompañando desgraciadamente a ese país. Efectivamente, yo creo que no hay que descuidar y olvidarse del hecho de que estamos en pandemia. Mucha gente tiene tendencia a sacar a la pandemia de los análisis. Y también esto se enmarca en las consecuencias inmediatas del Brexit, que todavía obviamente no está en su pleno proceso de implementación de cara a los desafíos que trajo al Reino Unido salirse de la Unión Europea. Yo creo que el Reino Unido está en una encrucijada producto justamente de las leyes de migración. Han producido grandes alteraciones en los abastecimientos y la pandemia y las cuarentenas produjeron problemas de movimiento de camiones y de abastecimiento. Esto significó un déficit en la distribución de alimentos, primero, y en la entrada de camiones y de choferes de los camiones, aunque parezca muy trivial el tema, pero es así. El tema de las leyes de inmigración significó que la cantidad de camiones que existían en Gran Bretaña, de camioneros, tuvieron que emigrar, sea por la pandemia, sea por las leyes de inmigración, y aplicar de nuevo para poder entrar con unos trámites burocráticos tremendos a Gran Bretaña. Uh-huh. Esto ha significado que el gobierno haya tenido que echar mano a una operación que tenía diseñada para el caso de que el Brexit fuera un Brexit abrupto. Se llama la Operación Escalín, que significa que los militares puedan cumplir tareas que cumplían estos choferes de camiones, que hay un déficit de más o menos 5.000 choferes de camiones. Uh-huh. Creo también que el tema del abastecimiento de las bencinas es un tema justamente por lo técnico que significa y la especificación que significa manejar camiones cisterna de transporte de gasolina y de diésel, lo cual ha significado que haya un problema de emergencia nacional de oferta y demanda y que haya echado un pánico en la población en cuanto al abastecimiento. O sea, el Brexit ha producido que Gran Bretaña está nuevamente en una encrucijada. Y esto tiene ramificaciones en la política, en la economía, en los temas estratégicos, y obviamente que está enfrentando un serio desafío para el gobierno. Durante la discusión de años que se fue prorrogando con respecto a este divorcio, Pablo Cabrera, de este Brexit, siempre se hablaba del Brexit con acuerdo o sin acuerdo. Finalmente lo que se logra es un Brexit con acuerdo. Algunos sectores decían que se podría haber tenido un mejor acuerdo en este sentido con la Unión Europea porque más que finiquitar, concretar lo que es esta salida del Reino Unido de la Unión Europea de alguna manera considera un desajuste en todo lo que ha sido la vida del Reino Unido. Ahora, estamos viendo los primeros efectos. Esto de alguna manera se veía venir. Esto fue incrementado por la pandemia también, porque como usted menciona, Pablo, es bien interesante eso. Teníamos un Brexit con acuerdo, pero finalmente se están aplicando medidas que se consideraron para un Brexit sin acuerdo. Exactamente. Esas son las paradojas que trae la pandemia también. Sí. Creo que justamente las leyes migratorias le están golpeando fuerte, que era uno de los puntos focales e importantes para salirse de la Unión Europea. Recuerden que las leyes migratorias decían que los inmigrantes no solo traían inseguridad, sino que también estaban produciendo desestabilidad de los empleos. Uh-huh. Y se estaban llevando los empleos que podían ser ocupados por ciudadanos británicos. Y esto ha revertido. Y efectivamente un mercado de 500 millones de habitantes,
con casi un PIB de 15.000 millones de euros y más o menos el 16 o el 18% del comercio mundial está en la Unión Europea, obviamente que salirse de buenas a primeras produce un desajuste. Uh-huh. No obstante la preparación. Y también han habido algunas medidas políticas, obviamente relacionadas con el Brexit, que han repercutido en esto. ¿Por qué? Porque cuando están en cuarentena y sumado al Brexit, hubo muchas personas que vivían ahí que o optaron por la jubilación, o optaron por salir del país y volver a sus países de origen, por la falta de empleo, por la falta de trabajo, y han tenido que reaplicar para poder echar de nuevo al Reino Unido. Tanto es así que ayer o antes de ayer, no me acuerdo, el gobierno de Boris Johnson dio 5.000 visas adicionales, sí, con el objeto de que puedan echar, claro, personas para ocupar estos. Porque salen de Reino Unido antes de, perdón Pablo, salen de Reino Unido, sí, antes del Brexit o cuando el Brexit comienza a aplicarse oficialmente, digamos. No, por la pandemia. Claro, pero vuelven con un estatus completamente distinto, con un Reino Unido distinto en términos migratorios. Exactamente, y a empleos distintos, claro, y a características distintas, demandas distintas. Entonces se está produciendo esta complicación que al final lo que nació como el principal motivo, que era la crisis de los refugiados, ¿se acuerda, Nicolás? Sí, cuando empezaron a discusiones sobre esto y los temas del terrorismo, la crisis se produjo esta paradoja que el mundo cambió, y ahora cambió por una situación sanitaria que golpeó muy fuerte al Reino Unido. Y además con implicaciones políticas muy grandes. Hay que recordar que de los pocos jefes de gobierno que se vieron afectados por el coronavirus fue Boris Johnson. Y tuvo y algunos escándalos con respecto a algunos ministros, si respetaban o no respetaban la cuarentena, algunos perdieron el cargo. O sea, es un tema muy sensible en Gran Bretaña, el tema de la migración, el tema del abastecimiento. Obviamente ellos no son parte de Europa, hoy día son una isla, vuelven a ese concepto identitario que los ha perseguido por tanto tiempo y ha sido debate por el valor de la Unión Europea en Gran Bretaña o no. Entonces vemos que esto se suman muchos problemas que tienen que ver con el posicionamiento de Gran Bretaña de cara a Europa. Europa está muy golpeada también, Nicolás, y no hay que sacarlo del análisis. Está muy golpeada por su relación con Estados Unidos, con su relación con China, con el tema de la pandemia y cómo enfrentan los desafíos de hoy día del desempleo o de los problemas el desafío de la impacto tecnológico. Uh-huh. Entonces creo que Gran Bretaña en ese sentido también tiene un papel que jugar de cara al tema de las migraciones. Hemos visto que en Francia el tema de las migraciones es un tema muy importante, que el presidente Macron lo está enfrentando con respecto a los países del Magreb, que son del área de influencia de Francia. Siempre han limitado la migración de personas del Magreb en Gran Bretaña, de los lugares de la Commonwealth. Y esto es un tema que tampoco nos escapa a nosotros, porque sí, claro, ha visto cuál es la situación que estamos viviendo. O sea, liberar en su momento, liberar el mercado de Gran Bretaña, de Europa, le está trayendo complejidades, sea por el tema de la pandemia, sea por el tema de la oferta y la demanda, sea por la crisis de las migraciones, o sea por el cambio del mundo. Sí. Porque obviamente que el mundo está cambiando y Gran Bretaña está tratando de buscar su ubicación en este mundo donde, digámoslo sin palabras sofisticadas, donde la opinión pública se ha incorporado como un actor, un factor de poder y de tercero interesado en cualquier contingencia. Uh-huh. Entonces, gobernar hoy día es un tema bastante complicado, no solo para los gobiernos individualmente, sino que para las agrupaciones internacionales y para los organismos internacionales. Sí. Estamos viendo en este momento un desafío institucional muy importante, que es objeto de muchos análisis en lo que se refiere al posicionamiento estratégico de los países y de Europa principalmente y de Gran Bretaña en particular. Probablemente, Pablo, los próximos años, digamos, falta mucho para eso, pero cuando se estudie lo que fueron los primeros meses del Brexit oficial, porque recordemos que esto tuvo mucha discusión, muchas negociaciones, muchos aplazamientos también, se va a hacer la pregunta: ¿qué habría sido de este inicio de Brexit, de esta salida del Reino Unido de la Unión Europea,
con pandemia, sin pandemia. Digo, yo creo que va a ser un análisis que falta mucho para eso. Pero quiero también ver lo que es el análisis hoy por parte del gobierno británico ante las dificultades que, te lo dice muy bien, la pandemia, pero otros elementos a nivel internacional le juegan en contra de esta nueva realidad de isla nuevamente a Reino Unido. El gobierno británico ha tenido que hacer gestos, señales, acercamientos con sus antiguos socios de la Comunidad Europea para poder de alguna manera ir moderando lo que son estos efectos que eran bien insospechados en algún minuto, pero que muchos decían, ojo, esto no va a ser para nada fácil. Muy, muy pertinente la pregunta y el análisis que usted hace, que el que hago yo. Yo creo que es interesante eso, porque se relacionan, obviamente. Yo creo que hoy día el mundo camina hacia la cooperación. Una globalización como la actual, con los sistemas de dependencia y de encadenamiento productivo o de cooperación para enfrentar situaciones que nos golpean a todos por igual, Gran Bretaña ha tomado una dirección casi contraria. Y de alguna manera los Estados Unidos también. Y son los socios tradicionales transatlánticos. Sí. Y creo que la dificultad que ha tenido Gran Bretaña con la Unión Europea se está viendo justamente en las decisiones que está tomando Gran Bretaña a nivel estratégico a lo largo del mundo. Y el acuerdo AUKUS, por ejemplo, con Australia y Estados Unidos, de cara a la contención de, entre comillas, de China en el Indo-Pacífico. Obviamente que eso también ha afectado a la Unión Europea. Hay que pensar que la Unión Europea hace 5 años que tiene un proyecto y un programa que ha estado negociando y participando entre los 27 de cuál sería el posicionamiento de Europa en el Indo-Pacífico y en el área del Pacífico para enfrentar de la mejor manera sus relaciones con China. Y de buenas a primeras, obviamente, incluso con un acuerdo interesante de cooperación en defensa entre Francia y tecnología entre Francia y Australia, aparece un proyecto no consensuado con los 27 de Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia para un proyecto de respecto al posicionamiento estratégico en el Indo-Pacífico y en lo que se refiere a la presencia naval en ese lugar y en la utilización de submarinos atómicos. Creo que ese tema no debe siquiera dejar pasarse por ningún país del mundo, por muy chico que sea. Creo que la tendencia hoy día en el mundo, especialmente para los países como nosotros, debe ser la tendencia a la cooperación. Obviamente que con independencia, claro, con de acuerdo a las potencialidades de cada uno. Pero Estados Unidos tenía una relación complicada con Europa que está tratando de arreglar hoy día, obviamente hemos sabido todo con las noticias. Pero tiene una relación complicada con Europa que se ha manifestado en varias circunstancias. Primero, acuérdese usted cuando algunos años atrás con el tema de las armas químicas en Siria, cuando estaba todo organizado la Unión Europea y Estados Unidos para solucionar ese problema de acuerdo a los cánones que ellos entendían cómo se podía solucionar, Estados Unidos al último minuto dijo que no. Claro. Y tenían el fantasma de Irak en ese caso por parte de Estados Unidos. O sea, sonaba fuerte para los países europeos. Exactamente. Después vimos el tema de las reuniones de la OTAN, de la Organización del Atlántico Norte, donde está Estados Unidos, está Turquía y están los miembros de la Unión Europea. Obviamente cuando Estados Unidos, expresidente Trump, va a la reunión de la OTAN y les dice que se tienen que involucrar más en las soluciones de los problemas del mundo. Y les exige mayor inversión y mayor contribución a la OTAN. Se produjo divergencias, convulsiones, diferencias de apreciación. Después viene todo el problema de las presiones para el plan de inversión con China de la Unión Europea, las presiones americanas. Y después el tema de la retirada de Afganistán, donde no fueron prácticamente consultados los miembros de la OTAN en cuanto al proceso de retiro. Y fueron algunos bien sorprendidos. Entonces, esta es una relación donde Gran Bretaña también se coloca en este minuto, si usted mira el mapa geopolítico, geoestratégico, se ubica más en la relación transatlántica con los Estados Unidos, como ha sido siempre, por lo demás, mayormente, no es tampoco tan novedoso, histórico, pero tiene incidencia por el hecho de que hasta hace un año atrás era miembro de la Unión Europea, ¿no? Entonces, cuando en un mundo
hay reminiscencias de una recuperación del espíritus imperiales. Hemos visto cuáles son las soluciones geoestratégicas en el mundo, la actuación de Turquía en algunos casos, la actuación de China, la actuación de los Estados Unidos. Obviamente que Gran Bretaña, en este contexto de salir a buscar al Pacífico una supuesta contención a China, cuando el lema del gobierno de Boris Johnson era establecer un tratado de libre comercio histórico con China, en 2 años ese amigo histórico se transformó en un, entre comillas, enemigo, no en un adversario. Claro. Ojalá sea un adversario, creemos nosotros los que miramos este mundo, porque hablar de enemigo hoy día es conducir a las conflagraciones y no llegar a ningún tipo de cooperación. Entonces, las paradojas del Brexit tienen, Gran Bretaña, como siempre, se ubica en un elemento de análisis importante, porque hoy día no se puede mirar al mundo solo con una mirada geoeconómica o geopolítica. Yo creo que hoy día la llave hay que mirar conjuntamente el tema geopolítico con el tema geoeconómico y geoestratégico. ¿Por qué? Porque hay una suma de poderes que ya la suma cero quedó para un análisis académico. Entonces tenemos que el mundo está transitando a un nuevo orden con un sistema internacional bastante paralizado por el efecto que yo lo llamo, algunos lo llaman el politeralismo. Hay algunos cientistas políticos que ya están hablando del politeralismo y no del multilateralismo, que significa de cómo todas estas organizaciones o gobiernos subnacionales inciden en la toma de decisiones a nivel internacional, pasando por encima del sistema. Entonces, yo creo que más bien el tema de la opinión pública. Y manejar este tema con el poder es muy complicado, y nosotros tenemos que hacer valer como parte del sistema, ojalá enfatizar el tema de la cooperación internacional. Sí. Pablo Cabrera, como siempre, muchísimas gracias por este análisis, por conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Que tenga un buen día.